Y como todos los miércoles nos conectamos con nuestra querida Carla Pérez, ¿cierto? Nuestra psicóloga, fundadora además de MBO. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Mati. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien también, Carlita. Te veo el día de hoy así como aleopardada, atigrada. Sí, bien, y el pelo leonado. Sí, bien. Empoderada. Sí. Empoderada. Es que sabes que, Mati, el tema de hoy día es para empoderarse porque yo ya estoy harta, y tengo que decirlo así, de los sufrimientos de miles de madres y padres en su proporción que viven un calvario porque no se les pagan los alimentos a sus hijos. Eso, o sea, tú sabías que hay como un 80% de deuda en pensión de alimentos, y eso es demasiado. Claro. Sí, entonces pues, vengo aleonada porque vengo acompañada de la abogada de las MBO. Vamos a hablar de esto. Sí, Mati, por eso vengo así. Hola, Mati, buenos días. Ahí está nuestra querida abogada. ¿Cuál es el nombre, Carlita? Preséntamela. María de Los Ángeles Rubilar. Hola, María de Los Ángeles. Nuestra flamante abogada. Sí, no solamente, lógicamente, de las MBO, yo la considero parte de nuestro staff porque la ha movido también todo el tema relacionado a la reincorporación de las mamás en el mundo laboral. Entonces hemos estado, pero en muchas cosas, y hoy día nos decidimos a trabajar juntas en función de mejorar todos estos como problemas y situaciones que viven miles de mamás. Y tengo que decirlo, en alguna proporción algunos padres o cuidadores en general que viven, digamos, este calvario del no pago de las pensiones de alimentos de sus hijos. Hoy día vamos a hablar de esto en específico, pero con María de Los Ángeles vamos a estar acompañadas para hablar de otros temas relacionados a la maternidad y el trabajo. Pero Mati, el tema que vamos a hablar hoy día, más que cómo hacerlo o cómo generar, digamos, de la mejor manera este trámite, vamos a hablar de las implicancias psicológicas que esto acarrea a las personas que se les deben estos alimentos, porque es una carga y una responsabilidad tan grande. Por supuesto. Sí. Bueno, qué rico poder tener a dos profesionales, ¿cierto? A dos expertas del tema, y que al juntarlo se puede sacar, yo creo, una buena conversación. Ahí está María de Los Ángeles, abogada, y nuestra querida Carla, que es psicóloga. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Muy bien, ¿y tú, Matías? Bien, también. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de la conversación sobre este tema que estos últimos días, ¿cierto? Ha sido tan polémico y con opiniones tan divididas. Sí, la verdad es que, bueno, es verdad, es un tema bastante arduo. Hay gente que obviamente no está de acuerdo con la retención, con el tercer retiro, y obviamente todo lo que conlleva, pero yo creo que también es súper necesario en todas aquellas ocasiones cuando el Estado falta y no es capaz de suplir las necesidades de la población. En ese caso es necesario obviamente echarle mano a los recursos propios de las mismas personas, como son los mismos retiros previsionales. Entonces, en ese sentido, claro, es un tema súper discutido, pero también súper necesario. Súper necesario que las mamás también tengan súper claros cuáles son sus derechos frente a deudas de alimentos, cuáles son los mecanismos que existen judiciales para poder obviamente pagarse esta deuda. Exacto. Por supuesto que sí. Bueno, hay un tema legal, ¿cierto?, que hay que entender, pero cuando no lo entendemos, y esta pregunta va para mi querida Carla, se nos hace difícil. Cuando esto está encima recién, cuando no entendemos mucho los conceptos. ¿Qué pasa, Carlita, por nuestra mente y por nuestras emociones? Oye, Mati, bueno, tengo que decir que esto a mí me ha pasado en lo personal. ¿Ya? ¿Sí? Tú sabes que mi primer hijo, mi hijo de 8 años, es de otro papá, no de mi marido actual. Y hemos vivido esta situación, gracias a últimas conversaciones hemos llegado a algún tipo de acuerdo, pero yo te digo, como me he sentido en carne propia, que es un estrés tan grande que se suma a todo el estrés que venimos conversando, Mati, y ya hemos conversado más de un año acerca de este estrés que produce la pandemia, el estallido social, la incertidumbre, y que además se sume todo este tema del no pago de la pensión de los alimentos de tus hijos, y que tú, como cuidadora, cuidador, seas el único o la única responsable de tu hijo, de tu hija, es, yo te diría que una causante
grave de problemas, digamos, socioemocionales al final. Porque si tú vienes medio mal, si tú vienes así medio coja o medio coja en temas de ansiedad, lo más probable es que esto te derrumbe. Porque uno tiende a pensar que si tiene hijos con otra persona, que se reconoce a ese hijo con la otra persona, es que se va a ser responsable tanto emocionalmente como económicamente. Claro. Son dos cosas que uno está por lo menos esperando y hay una expectativa relacionada a eso. Entonces, por eso es tan importante que los adultos nos pongamos, digamos, las pilas y logremos generar conversaciones para solucionar este problema, entendiendo que puede ser que una de las partes no esté atravesando por una situación económica que se lo permita, pero, como decía María de los Ángeles, en este caso la retención podría ser una salida respecto, digamos, a esa deuda, y que esas mamás o papás que les deben las pensiones de alimentos de sus hijos, ojo, la pensión se les debe a los niños, y eso es lo otro que nosotros nunca conversamos abiertamente, es como un tema tabú, claro. Pero la verdad es que la pensión no se le debe a los padres, se le debe a los niños, y es el padre o madre que está a cargo del niño que se tiene que ser responsable de ese cuidado y de esa alimentación. Y entre otras cosas, alimentación, ahí María de los Ángeles me puede ayudar, porque alimentación se le llama a todo el grupo de... Entonces, claro. A mí, en lo particular, Mati, me gustaría preguntarle a María de los Ángeles, como ella recibe a muchas cuidadores, vamos a hablar, cuidadores, ¿cómo llegan a tu consulta emocionalmente? ¿Qué has visto tú y cómo tú has podido ayudar y apoyar en ese sentido? Bueno, sí, muchas veces me ha tocado apoyar no solamente en el área jurídica como abogada, sino también muchas veces ya en el lado más bien emocional, porque obviamente estas mamás llegan muchas veces con causas, con deudas de alimentos que vienen arrastrándose de más de 10 años. Muchas veces llegan cuando ya está, en realidad, esta deuda supera los 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, y por lo mismo estas mamás presentan un desgaste, un estrés considerable. Muchas veces han caído por depresiones, porque pasan por distintas etapas. En primer lugar, como que primero dicen, ya, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, voy a irme por la buena, pero después obviamente se entra como la época del enojo, donde en definitiva dicen, pero qué injusto, porque yo tengo que solventar únicamente todas las necesidades de mi hijo, y más encima yo tengo que hacerme cargo del cuidado y la crianza, que no es menor. Entonces, muchas veces, luego de eso, pasan por etapas de angustia, en realidad son un conjunto de sentimientos que se juntan. Hay personas que se han enfermado, les han dado muchas veces enfermedades de tipo inmunodepresora. Entonces, en ese sentido, esta deuda de alimentos no solamente viene a causar un impacto y un perjuicio directo al bolsillo de la madre, muchas veces, porque también existen padres que obviamente persiguen deuda de alimentos respecto de madre, y no solamente afecta el bolsillo, sino también que afecta también al todo el área emocional de la persona y a su propia salud fisiológica muchas veces. Sí, Mati, no sé cómo tú ves eso, pero a mí, en lo particular, yo creo que me pasó algo similar. O sea, en el fondo, lo que tú reflejas, María de los Ángeles, yo creo que le ha pasado a muchas personas que le deben esta deuda, digamos, o sea, valga la redundancia, le deben los alimentos de sus hijos. Yo creo que es súper relevante tener en consideración esto, y esto, a ver, ¿por qué lo queremos hablar así? Porque muchas veces sentimos que podemos llegar a un acuerdo, sí, bueno, como por la buena, como se dice, pero a veces no es suficiente como para poder poner la responsabilidad que se requiere o se merece. Y ojo, que entendemos que esto no tiene que ver con el tema de las visitas y tal, pero también pasa con el tema de las visitas. Muchas veces la persona que está a cargo de los niños
tiene que hacerse cargo también de este cuidado emocional, de cuando este otro padre no viene y no cumple, por ejemplo, con este rol de visita, y también hay un peso y una carga emocional muy grande. Y bueno, hoy día estamos hablando de esto en términos un poco más desde el género femenino, ¿cierto? Porque la mayoría de los casos ocurre en mujeres que se les debe la deuda de alimentos. Y sumado a todo lo que ha incluido la pandemia en el desmedro del trabajo de las mujeres, o sea, una mujer ha sido golpeada por todos lados por el tema de la pandemia, en temas del trabajo doméstico, que se ha visto afectada en un porcentaje muy significativo. De hecho, hace poco salió un estudio o una propaganda, una promoción de Comunidad Mujer, donde habla del dedus crespus, no sé si lo vieron. Sí. Sí. Bueno, y que habla que en el fondo, el estudio que hicieron del hombre cero, que implica que muchos hombres, no estamos hablando de todo, ojo, que muchos de los hombres de las familias chilenas no hacen nada, digamos, por mejorar en estos aspectos de tareas domésticas, y muchos de ellos no participaron incluso en todo el año pasado en ni un minuto de estudio con los niños digamos, de estudios online con los niños, no participaron de esto, mientras que las mujeres sí. Entonces, por eso nos enfocamos un poco más a las mujeres, a sabiendas que, como decía María de los Ángeles, existen hombres que también les deben estas pensiones de alimentos y que, por otra parte, deben sentir lo mismo. No estamos diciendo que son cosas diferentes, pero hoy día las mujeres hemos sido más golpeadas en términos de la pandemia, por el desempleo, el trabajo doméstico, a muchas de nosotras nos dejaron de pagar los alimentos de nuestros hijos porque lisa y llanamente el padre en este caso no tenía el dinero suficiente como para alimentarse él. Y entonces claro, ahí hay un tema de responsabilidad, Mati, que a mí me gustaría dejar puesto en la mesa, porque quien se queda con los niños debe tener sí o sí, mientras que el que no vive con los niños puede lavarse las manos y decir, no, pero yo no tengo hoy día. Y los niños no dejan de comer con eso, ni dejan de vestirse, ni dejan de crecer, ni dejan de educarse. Entonces nos pareció que era súper bueno como un llamado de atención, no solamente a las personas que tienen que pagar, claro, sino también a las madres o a las personas que les deben los alimentos, que se acerquen y hagan valer sus derechos. Claro. ¿Cierto? Porque muchas veces, o sea, de hecho, María de los Ángeles quizás nos puedes comentar un poco más, vimos casos de padres que amenazaban a las madres que les retuvieran los 10%. No sé si tú lo tuviste que ver en carne propia, María de los Ángeles. Mira, no me ha tocado ver un caso en particular, me ha tocado ver casos, por ejemplo, que se esconden, que las mismas actuales parejas muchas veces nos niegan en los domicilios. Pero sí me tocó ver pantallazos de WhatsApp en los cuales, por ejemplo, los padres muchas veces amenazaban a las madres con el hecho de hacer facultad de pedir la retención, y casos también donde muchas veces negociaban. O sea, ¿negociar qué? Si tú tienes una deuda, págala. O sea, obviamente la idea no es llegar al extremo de tener que retener un retiro de fondos previsionales del deudor. Esa no es la idea. La idea sería que obviamente te existieran deudas de alimentos y que así como la gente, el común del mortal dice muchas veces, oye, no tengo que pagar el dividendo, así también tiene que cumplir sus deudas de alimentos. O sea, yo muchas veces le digo, las veces que me ha tocado asesorar padres, que muchas veces dicen, ay, no me deja ver al hijo, así que yo lo voy a castigar y le voy a pagar el último día del mes, le voy a pagar la pensión. Y yo les digo, no, atrásate con cualquier cosa, atrásate con el dividendo, atrásate con el seguro, pero no te atrases con la pensión de alimentos, porque no le estás fallando a la madre de tu hijo, le estás fallando directamente a tu hijo. Tu hijo no tiene las necesidades ahora. Yo creo en ese sentido que la pandemia vino a sacarnos una fotografía de qué era lo que estaba pasando en tribunales. O sea,
esto de las deudas de alimentos no viene desde el año 2019, 2020, viene desde hace mucho antes. Yo tengo una clienta que ella tiene una deuda de alimentos, el padre de 17 millones de pesos. O sea, ese padre nunca ha aportado nada. Y tampoco ese padre, porque muchas veces tú puedes decir, claro, quizás ese padre está cesante, bueno, pero existen los mecanismos, él puede demandar rebaja de alimentos si realmente quiere pagar, pero en ese sentido existe una desidia de a tal magnitud que ni siquiera él pretende cambiar esta situación. Claro. Entonces, tú dices, ¿hasta qué punto un padre se desliga de la responsabilidad para con sus hijos? Entonces, eso es lo que uno muchas veces le causa impotencia, rabia, y entienden muchas mamás que de verdad están pasando pésimo. Y en ese sentido, la pandemia nos quiere mostrar esa realidad que hay que cambiarla. Por supuesto. Definitivamente. Claro que sí. María de los Ángeles pregunta, porque estamos en pleno proceso, ¿cierto? Justamente de lo que estamos hablando, ya que salió el tercer retiro. ¿Cuál es, no sé si consejo, recomendación, o bien disposición o predisposición con la que debería llegar una mamá, una papá, un cuidador al momento de hacer el trámite? ¿Con qué se podría enfrentar? ¿A qué respuesta se podría enfrentar? Bueno, lo primero es que ya la ley comenzó a regir, por ende empezó a regir ya prácticamente el día viernes, que fue cuando salió. Claro. Entonces, en publicación, y lo primero que hay que hacer es pedirlo, y se hace el trámite es muy sencillo, se hace a través de la página del Poder Judicial, Oficina Judicial Virtual, ingresan a través de su clave única, trámite fácil, y piden la retención del 10% por deuda de alimentos. Hay que llenar sus datos personales, unos datos mínimos en realidad, no tiene ningún grado de complejidad, lo puede hacer cualquier persona con el solo hecho de que tenga clave única. Lo importante es que se haga solo una vez la solicitud, porque se han dado casos en que muchas veces las personas, al ver que no sale esta resolución, se desesperan y presentan nuevamente la solicitud. Okay. Eso entraba el procedimiento. Eso al final hace que la finalidad por la cual se hizo la gestión de trámite es fácil, de que todas las personas puedan acceder a presentar un escrito a través del Poder Judicial, entraba al final del proceso, porque obviamente el número de solicitudes de retención es muy alto. Claro. De hecho, dentro del Poder Judicial tuvieron que también externalizar estos servicios y contratar a más personal. Tuvieron que incluso mandar a pedir a jueces del Tribunal de Funcional en lo penal para que vengan a un poco a asistir esta gran cantidad de solicitudes de retención que se generaron con ocasión de estos tres modificaciones constitucionales que hubieron. Más por lo mismo de lo que pensamos. No, pero Mati, que es terrible. Sí. De verdad que es demasiada la deuda y está demasiado como encriptado en nuestro ser. En el fondo, muchas mamás, hablo por las mamás en este caso, muchas mamás desde los 80 que se hacen cargo sola de los niños. Claro. y los papás en el fondo no, cuando tienen, no, porque tiene otra familia. Y el punto es ese, en el fondo que las leyes, yo en lo personal creo que son muy suaves respecto a eso, claro. porque pueden hacer lo que quieren, y bueno, como hay todo un problema muy complejo emocional metido detrás, tú como mamá o como papá, ¿cómo le vas a hacer daño al otro progenitor? Muchas veces se piensa eso emocionalmente. Claro. ¿Cómo le va a hacer daño? Porque mi hija lo ama tanto, entonces, ¿cómo voy a hacer que lo metan preso? Porque esas son las penas, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a dejar? Pero bueno, yo lo que les digo es que eso también incurre en muchos problemas emocionales a la larga. O sea, si tú has vivido toda tu vida con este mismo problema, tu hijo quizás ya tiene 15 años y desde el día 1 te separaste, probablemente hay una deuda que nunca se va a pagar y que nunca van a cobrar porque tú nunca hiciste lo que debiste hacer. Respecto a los derechos de tu hijo, de tu hija. Entonces, yo creo que
psicológicamente sirve mucho entender que no eres tú la culpable o el culpable de que el otro adeude, ¿sí? No eres tú. Las parejas sí se pueden separar, sí pueden llegar a acuerdos, pero para eso tienen que haber dos personas adultas dispuestas a conversar. Exacto. ¿Cierto? Si en el fondo se separan y queda picado uno por allá y el otro por acá, la verdad es que no vas a llegar a nada, vas a tener que llegar a sancionar de alguna manera, pedir ayuda de abogado, porque eso es lo otro. Hoy día se está ofreciendo este apoyo, como nos contaba María de los Ángeles, que no necesitas un abogado, por lo menos para esta primera parte de mover, digamos, el tema de la petición de estas retenciones, pero sabemos que si es que te vas a algún juicio o algo, tú sí o sí necesitas a un abogado. Exacto. Y eso vale plata. Entonces, ¿por qué en el fondo sabemos que hay casos que lo ameritan y lo ameritan, pero cuando son cosas que nosotros como adultos nos podemos poner de acuerdo por qué llegar a eso? No sé, yo creo que ahí hay que tener mucho ojo y el consejo también, sin que me lo pidan, a las mamás o a los papás que están viviendo, digamos, esta situación, es que no se sientan culpables por tener que hacer lo que deben hacer. Las leyes están para cumplirlas, pero más que por la ley, que en el fondo ese padre o madre que adeuda, por último, se ponga de acuerdo por la buena, como sea, para poder entregar esos alimentos al niño, a la niña que lo está requiriendo, porque en el fondo ese niño no tiene la culpa de la separación de los padres. Así es, mi querida Carlita. Bueno, agradecerle, tremenda conversación, querida Carla Pérez, querida María de los Ángeles, te mandamos un gran abrazo. Y ahí está la página web también, si quieres más información, quizás tener alguna respuesta, alguna pregunta, www.rubilaryasociados.com es la página web de nuestra María de los Ángeles. Un abrazo, María de los Ángeles. Solo quería hacer un pequeño aviso. Sí, adelante. Sí, eso. Tenemos un anuncio. Sí. La Carla lo va a dar. Ya, una buena noticia. Mati, lo que pasa es que el día jueves con María de los Ángeles vamos a hacer un taller explicativo de 1 hora intensivo, donde vamos a revisar paso a paso cómo hacer esta retención, tanto de los primeros porcentajes como de esta tercera retención del 10% de AFP. Claro. Este taller es para madres y padres que tengan, digamos, este problema. El taller tiene un valor bien módico de 10.000 pesos, pero a las primeras 3 personas que me escriban al Instagram de Soy una MBO, le vamos a dar un cupón de descuento de 5.000 pesos, entonces el taller va a quedar en 5 lucas. Y van a poder aclarar todas las dudas y van a poder hacer esta retención como se debe. Si es que no hizo el primero, lo va a poder hacer desde el primero hasta ahora el último. Así que todas y todos invitados. Es genial. Con los errores frecuentes que muchas veces cometen los padres también, las madres cuando hacen la solicitud de retención también es bien didáctico, así que les recomendamos que ojalá se contacten a la brevedad ahí con Carla para que obviamente puedan acceder a este descuento. Excelente, entonces a través de Instagram pueden seguir a la Carlita, ¿cierto? Soy-una MBO para que vayan a hablarle. Las 3 primeras personas van a tener ahí un acceso especial para entrar a este taller y saber y responder todas las dudas de retención de pensión de alimentos. Carlita, antes de despedir tengo un saludo especial, ¿cierto? Para una persona muy querida para ti, tu abuela, que se llama Acti. Así lo dije bien, ¿o no? Sí, lo dijiste bien. A la abuelita de la Carlita que nos ve todos los días, quiere que le mandemos un gran abrazo. Un besito, abuelita, gracias por sintonizarnos. La queremos mucho. Gracias, Carlita, gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, que estés muy bien. Nos vemos. Buenas jornadas, hasta luego. Igualmente.